Bendiciones, soy el profesor Marcos Flores de la Escuela Cristiana de La Palma. Es la materia de Biblia en la cual estamos estudiando, iniciando una serie de temas en relación a evidencias científicas que encontramos en la Biblia. Este propósito es importante que los estudiantes de séptimo, octavo y noveno comprendan que la Biblia contiene información científica donde nos da veracidad, credibilidad de lo que la Biblia dice. Muchos hoy en día ponen en tela de duda la credibilidad de la Biblia, argumentando hechos o eventos que son de dudosa reputación. Pero vamos a ver un video donde se van a anotar 10 evidencias científicas que están en la Biblia. Esto provee confianza, provee credibilidad en lo que la Biblia menciona. Así que veremos este video y escuchemos sus principios. Así que usted, estimado joven de séptimo, octavo y noveno, tiene que escribirlas en su cuaderno, estas evidencias, para poder tenerlas en nuestro cuaderno. Copie cada una de estas evidencias. En una época en que algunos creían que la Tierra estaba sobre la espalda de un enorme animal hacia 1500 a.C., la Biblia habló que la Tierra flotaba libremente en el espacio. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la Tierra sobre nada. La ciencia no había descubierto que la Tierra colgaba sobre la nada hasta 1650 después de Cristo. Note usted este principio. La ciencia no había descubierto que la Tierra colgaba sobre la nada. Hubieron muchas teorías antes del año 1650 que argumentaban que la Tierra estaba sostenida sobre tortugas o en los hombros de un gran personaje. Pero la Biblia, aún antes que la ciencia descubriera que estaba eh, sostenida en la nada, un hombre llamado Job, un hombre que no era científico, pero tenía la revelación de Dios, escribió en Job capítulo 27 que la palabra, que la tierra estaba sostenida sobre la nada. Esta es una evidencia científica de la información que la Biblia ya proveía acerca de la tierra. 3000 años después. En Jeremías capítulo 33, verso 22, encontramos otra evidencia científica. Nos habla Jeremías 33, versículo 22, de que las estrellas eran innumerables. Las estrellas eran innumerables. Veamos y leamos en nuestra Biblia. Copie por favor esa cita bíblica en su cuaderno. Jeremías 33, 22. Dice, lo leeré en la versión Reina Valera. Jeremías 33, versículo 22. Dice así: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. La expresión
Como no puede ser contado el ejército del cielo, habla de las estrellas. Veamos qué es lo que la ciencia había dicho respecto a la cantidad de estrellas. El libro de Jeremías, escrito hace aproximadamente 2500 años, declaró que las estrellas son incontables. Hace 2500 años, Jeremías había escrito que las estrellas eran incontables. En una noche despejada solo se pueden ver 3000 estrellas a simple vista. Pero con la aparición del telescopio se descubrieron incontables estrellas desconocidas. Con el telescopio, el ser humano, los científicos descubrieron que habían muchas más. El telescopio casero de Galileo en 1600 Fue descubierto en el año 1609. le permitió ver un aproximado de 30.000 estrellas, todavía incontable, como lo dijo la Biblia. 30.000 estrellas ellos pudieron observar usando el telescopio. Sin embargo, la ciencia lentamente se está poniendo al día con las escrituras. Según la Agencia Espacial Europea, los astrónomos estiman que hay alrededor de 100.000 millones de estrellas solamente en la Vía Láctea. Pero la ciencia ya está diciendo de que hay más de 30.000, que hay millones de estrellas únicamente en la Vía Láctea. Fuera de ella, hay millones de otras galaxias. ¿Qué hace notar entonces esta evidencia científica? Ellos se están dando cuenta lo que la Biblia ya había dicho mucho antes, que era incontable el número de estrellas. La Biblia dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir. En ese tiempo, cuando los hombres de ciencia se convencieron de que solo había 3000 estrellas, la Biblia mencionó correctamente que había tantas que no se podían contar. Esa es la segunda evidencia científica, la innumerabilidad de cantidad de estrellas. La Biblia ya lo había dicho, los profetas ya lo habían escrito muchos años antes que los científicos pudiesen llegar a esa conclusión. Esto significa que la Biblia es palabra de Dios. Veamos otra evidencia. Número 3. Hasta hace aproximadamente 200 años, se practicaba la extracción de sangre y En Levíticos capítulo 17, versículo 11, por favor copia en su cuaderno esta evidencia. Esta cita bíblica, Levítico 17, 11, dice: la palabra de Dios. Levíticos capítulo 17, permítame, estoy en otra cita bíblica. Capítulo 17, versículo 11. Dice así: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué está diciendo aquí? La vida está en la sangre. Veamos cómo los científicos han llegado a esta conclusión. hasta hace aproximadamente 200 años, se practicaba la extracción de sangre y muchos morían a causa de esta práctica. Si pierdes la sangre, pierdes la vida. Cuando George Washington estuvo gravemente enfermo, los médicos pensaron que la sangría médica lo ayudaría. En total, sus médicos extrajeron aproximadamente 80 onzas de sangre en 12 horas, lo que equivale al 40% del volumen de sangre de un adulto. Hoy en día sabemos que los enfermos necesitan sangre, por eso reciben transfusiones. En lugar de extraerla, se la reemplazamos.
porque la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17, versículo 11, escrito hace 3500 años, declaró que la sangre es la fuente de la vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Note esta evidencia que los científicos han llegado a conclusión que eso es necesario, la transfusión de sangre, porque allí hay vida. La Biblia ya lo había dicho muchos años antes. Gloria a Dios. La Biblia es palabra de Dios. Tiene evidencias científicas. Hoy vamos a la número 4. En la número 4, la siguiente evidencia científica que la Biblia tiene es: la tierra es redonda. Isaías 40:22. Dice la palabra de Dios. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué escribe acá Isaías? La tierra es redonda. La menciona como el círculo de la tierra. En la antigüedad se creía que la tierra era plana. A través de evidencias, los hombres han llegado a conclusión que la tierra es redonda. Pero Isaías, el profeta de Dios, ya lo había declarado muchos años antes. Las Escrituras dicen que la tierra es redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. La palabra traducida como círculo aquí es el vocablo hebreo huk, que también se traduce como circuito o compás según el contexto. Es decir, indica algo esférico, redondeado o arqueado, no algo plano o cuadrado. El libro de Isaías fue escrito aproximadamente en el año 700 a.C. Esto es al menos 300 años antes de que Aristóteles sugiriera en su libro sobre el cielo que la tierra podría ser esférica. Y Aristóteles, 300 años después, sugirió que probablemente la tierra era redonda. Pero ya la Biblia, un profeta de Dios, ya había dicho, había declarado que la tierra era redonda. Entonces, es una evidencia científica que se encuentra en la Biblia. ¿Por qué no creer a la Biblia? Lo hizo al ver que los barcos se hundían en el horizonte y basado en los estudios de la luna durante un eclipse. Se dio cuenta de que la sombra de la Tierra en la luna revelaba que la Tierra era curva. Pasaron otros 2000 años después, cuando muchos científicos creían que la Tierra era plana, que las Escrituras inspiraron a Cristóbal Colón a recorrer el mundo. Siguiente evidencia: la ciencia de la oceanografía. Salmos capítulo 8, versículo 8. Dice: las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. La ciencia de la oceanografía, los senderos del mar. ¿Qué dice el escritor? Los senderos del mar. Matthew Maury es considerado el padre de la oceanografía. Se fijó en la expresión «los senderos del mar» en el Salmo 8, versículo 8, escrita hace 2800 años, y dijo: «Si Dios dijo que hay senderos en el mar, los voy a encontrar».
Maury luego tomó la palabra de Dios y fue a buscar esos senderos. Y a él le debemos el descubrimiento de las corrientes continentales cálidas y frías. Su valioso libro sobre oceanografía es un texto fundamental sobre el tema y hoy en día todavía está impreso. Morris y Cristóbal Colón, leyendo lo que la Biblia dice, emprendió su navegación. Además, Morris dijo, en cuanto a la oceanografía, él creyó lo que la Biblia había dicho, que habían corrientes allí en las profundidades del mar. Y están esos textos que comprueban lo que la Biblia había declarado muchos años antes. Número 5. Hace aproximadamente el ciclo hidrológico. Job capítulo 36, versos 27 y 28, y Eclesiastés 1:7 y Amós 9:6 declaraban el ciclo hidrológico. Hace aproximadamente 2800 años, cuando se creía que la Tierra flotaba sobre una masa de agua y que la mayor parte del agua de los ríos tenía su origen debajo de la Tierra, la Biblia habló del ciclo hidrológico. Tengan en cuenta que el río Mississippi vierte más de 6 millones de galones de agua por segundo en el Golfo de México. ¿Dónde va toda esa agua? Y ese es solo uno de los miles de ríos. La respuesta está en el ciclo hidrológico, algo que no se comprendió completamente hasta el siglo XVII, pero muy bien expuesto en la Biblia. Note usted, hasta el siglo XVII se comprendió el ciclo hidrológico, pero la Biblia ya había hablado acerca de este ciclo hidrológico en los textos mencionados. Los ríos desembocan en el océano, el agua se evapora y el aire se condensa en nubes y luego cae nuevamente al suelo en forma de precipitación. Las escrituras dicen, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr nuevamente. Él llama a las aguas del mar, y sobre la faz de la tierra las derrama. Siguiente evidencia, número 6. Note usted, las que estamos considerando son evidencias científicas de lo que la Biblia ya hacía mención. Número 6. La primera ley de la termodinámica está definida y mencionada también en Génesis capítulo 2, versículo 1. La primera ley de la termodinámica manifiesta que ni la materia ni la energía puede crearse o destruirse. Hoy en día nada está en proceso de creación. Está acabado, tal como la Biblia lo declara en Génesis 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo está acabado, la naturaleza está completa, el brillo del sol que da la luz está acabado, el cielo azul está acabado, las nubes y la lluvia que permiten la vida en la tierra. Los árboles están acabados dándonos oxígeno para respirar. Los ríos están acabados con peces y llenando nuestros inmensos océanos. La tierra está acabada produciendo plantas que nos alimentan. Nada tiene un ojo, oído, pierna o cerebro medio evolucionado. Todo está terminado, desde los animales hasta el hombre, los pájaros con alas, la belleza y la fragancia de una rosa que florece para la gloria de Dios y para nuestro deleite.
Nada está en proceso de evolución, todo está acabado, tal como lo dijo la Biblia hace 3000 años. Gloria a Dios, todo está acabado, no hay proceso de evolución. Dios diseñó, Dios creó y finalizó su obra completa. Siguiente evidencia científica que encontramos en la Biblia. Número 7. Las dimensiones del arca que fue hecha por Noé. Génesis capítulo 6, versículo 15. En Génesis 6, versículo 15, Dios le dio a Noé las dimensiones del arca que iba a construir de 1,88 millones de pies cúbicos. Es interesante notar que, en 1993, el Centro de Investigación Naval de Nivel Internacional de Corea del Sur, CRISO, llevó a cabo un estudio científico. Compararon 12 cascos de distintos tamaños y descubrieron que ningún diseño moderno superaba al modelo bíblico. La longitud del arca era 6 veces su anchura y 10 veces su altura. Muchos barcos contemporáneos se construyen con proporciones similares, aunque la relación de la longitud-amplitud generalmente se elige con respecto a la potencia requerida para desplazarse por el agua. El arca solo requería mantenerse a flote. Otro hecho científico, gloria a Dios, las dimensiones del arca construida en los días de Noé supera las dimensiones que hoy han hecho los científicos con los barcos. Gloria a Dios. Evidencias bíblicas que encontramos. Número 8. La Biblia y la cuarentena. Levíticos 13:46. ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? En Levítico 13, versículo 46, la Biblia habla de la cuarentena mucho antes de que la ciencia médica descubriera la importancia de aislar a las personas con enfermedades infecciosas. En 1490 a.C., la Biblia da instrucciones sobre lo que se debe hacer si alguien tiene lepra. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Las leyes de la cuarentena no fueron impulsadas por el hombre moderno sino hasta el siglo XVII. La devastadora peste negra del siglo XIV se cobró aproximadamente 70 millones de vidas. Esto se debió a que no separaron a los enfermos de los sanos. Cuando enfermaban familias enteras, se atribuía al aire contaminado. Sin embargo, si se hubiera puesto en práctica las leyes de la cuarentena establecidas en las Escrituras, se habría salvado millones de vidas. Hace poco vivimos la experiencia de una cuarentena, hablando de la importancia de mantener la distancia con otros seres humanos que estaban infectados. Bueno, este principio lo vemos en la palabra de Dios. Allí en Levítico, Dios, a través de sus profetas, les mencionó la importancia de estar separado de aquellas personas que estaban con una enfermedad contagiosa. Eso es un principio que la Biblia ya lo mencionaba. Lamentablemente, el ser humano se perdieron muchas vidas hasta llegar a conclusiones de que era necesario mantener en distanciamiento a aquellas personas que tenían ciertas enfermedades para no contaminar a otros. Pero la Biblia ya lo declaraba en sus páginas. ¿Por qué no creer a la Biblia? Y número 10. El dinosaurio. Job capítulo 40, 15 al 19. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En este pasaje, Dios mismo habla de una criatura gigante llamada Behemoth. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos como una cuerda. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro.
Él es el principio, en tamaño y fuerza, de los caminos de Dios. Algunos comentaristas de la Biblia piensan que eso hace referencia al elefante o al hipopótamo. Sin embargo, una de las características de este enorme animal era que tenía una cola del tamaño de un árbol grande. Ni el hipopótamo ni el elefante encaja en esta descripción. Estas son todas las características dadas de este animal gigante. Era el más grande de todas las criaturas que Dios había creado. Se alimentaba de plantas, era herbívoro. Tenía una fuerza en sus lomos y una cola como un árbol muy grande. Tenía huesos muy fuertes y miembros como una barra de hierro. Parece que solo existía una sola criatura que encaja en esta descripción: el dinosaurio. Estimado joven, habiendo escuchado ese video y anotando en su cuaderno las diferentes evidencias bíblicas, espero me lo entregue este próximo martes y estaremos continuando investigando acerca de esta temática, estudiando cada una de esas evidencias. Confiemos en la palabra de Dios. Sus verdades están escritas. Dios reveló aquellos conocimientos que siglos después los seres humanos, científicos, comprobaron. Esto muestra la veracidad de la palabra de Dios. La Biblia no contradice la ciencia, más bien la ciencia reconfirma lo que la Biblia ya había dicho años, siglos antes. Bendiciones a cada uno.